Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. La Fundación Fernando Pombo, desde su creación hace ya más de 10 años, ha tenido siempre como fin fortalecer el Estado de Derecho. Uno de los caminos que hemos elegido para ello, porque pensamos que como abogacía pro bono podemos aportar más, es garantizando el acceso y ejercicio de los derechos de los más vulnerables. Las personas sin hogar fueron el primero de los colectivos vulnerables en el que la Fundación puso el foco de su actividad, preocupados por la invisibilidad e indefensión de las personas que se encuentran en esta situación y que en ocasiones son además víctimas de aporofobia, de delitos de odio por el mero hecho de ser pobres. En esta mesa vamos a reflexionar sobre las dificultades y discriminación a las que se enfrentan las personas sin hogar, especialmente cuando son mujeres. Expondremos las principales conclusiones y recomendaciones para la denuncia de los delitos de odio por aporofobia, recogidos en la Guía Jurídica Enfrentando la Aporofobia que presentamos públicamente hoy junto con varias de las personas que han formado parte del proyecto y que paso a presentaros. Alberto Mata Rodríguez. Alberto es vicepresidente de Hogar Sí, además es socio del Departamento Bancario y Financiero de CMS Albiñana Suárez de Lezo, donde asesora tanto a inversores y sponsors como a compañías y entidades financieras nacionales y síndicas, nacionales y extranjeras en todo tipo de operaciones de financiaciones bilaterales y síndicas. Antes de unirse a CMS, Alberto fue el director del Departamento Legal para la Península Ibérica de Deutsche Bank Bank y anteriormente trabajó como abogado del Departamento Bancario y Financiero de Gómez Acebo y Pombo Abogados. Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, Alberto ha realizado también un máster en Derecho Financiero en la Universidad Georgetown, donde fue miembro de su Comité de Inversiones y Responsabilidad Social. Marta Casilda Martínez Almeida. Marta Martínez Almeida, abogada del área de Derecho Penal y Corporate Compliance, con varios años de experiencia en Gómez Acebo y Pombo, dedicados a la defensa penal tanto de personas físicas como de personas jurídicas y al cumplimiento normativo en materia de compliance penal y prevención del blanqueo de capitales. Graduada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, Marta hizo el máster de Acceso a la Abogacía por la UNIR y el máster de Derecho Penal por la Universidad Autónoma. Víctor González Pitón. Víctor es graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y estudiante del máster de Acceso a la Abogacía en esta misma universidad. Comprometido con la ayuda pro bono, participó durante este año en la clínica jurídica de la universidad y ahora desde el área procesal y arbitraje del despacho va a continuar colaborando con la Fundación Fernando Pombo. Sebastián López Maza. Sebastián es profesor titular de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus áreas de investigación son la propiedad intelectual, la compraventa de consumo, la sucesión intestada, el contrato de juego y apuesta, la adopción y los arrendamientos urbanos. Es autor de numerosas publicaciones, entre monografías, capítulos de libro y artículos publicados en revistas jurídicas de prestigio, como los Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, la Revista de Derecho Privado o la revista PEI, Revista de Propiedad Intelectual. Ha realizado varias estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Múnich y actualmente es delegado del decano para prácticas en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y secretario del Centro de Investigación en Propiedad Intelectual. Juan Mira Ruiz. Juan es abogado del área penal en Gómez Acebo y Pombo desde el año 2018. Es especialista en materia de delitos económicos y litigación penal. Es graduado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada. Obtuvo y desarrolló una beca durante sus estudios de grado de investigación en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Con posterioridad cursó el máster universitario en Justicia Criminal, obteniendo el premio extraordinario
por su excelente desempeño académico y el máster universitario de acceso a la abogacía, ambos por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, complementó su especialización con el título de posgrado de experto en delincuencia patrimonial, económica y de la empresa por la Universidad Autónoma de Madrid. Bien, si os parece, comenzamos con esta mesa de mujer y aporofobia, y la primera pregunta va dirigida a Alberto. Alberto, ¿por qué es tan visible la realidad de las mujeres sin hogar? Buenos días a todos. Me vais a perdonar un segundito porque estoy extremadamente feliz de estar aquí y me gustaría decir dos cosas. Esta mañana al venir decía, oye, ¿qué hago yo aquí, no? En Hogar Sí, de vicepresidente, una organización pionera, directa al cambio, y estoy en Hogar Sí pues gracias al pro bono y gracias a algo que aprendí hace más de 10 años cuando se constituyó la Fundación Fernando Pombo. Y además la relación de Hogar Sí con Fernando Pombo ha sido continuada. Estamos trabajando con Ana Higuera y hemos hecho cosas tan chulas como una socimi social, que luego también os contaré, ¿no? Donde vamos a hacer un parque de viviendas para que haya gente sin hogar que esté. Y esto es un poco el ejemplo de cómo encuentros como hoy tienen un valor enorme. Veo muchas caras jóvenes y me alegra mucho porque en la medida que despachos se juntan con universidades, se juntan con estudiantes y hay una energía, hay unas ganas del sector, el cambio está ahí. Entonces, me gustaría empezar diciendo eso y también dar las gracias a Leire, además de la Fundación Fernando Pombo, porque pues, la Fundación Pro Bono España, en el despacho en el que trabajo actualmente, hacemos prácticamente todo con ellos. Entonces, muchas gracias. La causa, el sinhogarismo es invisible. No sé si alguno de vosotros habéis podido leer un reportaje en El País hace un mes con Richard Gere, que Richard Gere es un amigo de Hogar Sí, y Richard Gere nos llamó a través de su mujer, que es española, porque había rodado una película donde él hacía de una persona sin hogar y se había dado cuenta que en Nueva York nadie le había reconocido. O sea, una persona que cuando va a restaurantes, una persona que cuando está en la calle, todo el mundo se para, hace fotos, había estado rodando con la ropa y en la calle de una persona sin hogar y no la habían mirado a los ojos. Estamos en una causa totalmente invisible y por distintos motivos. Primero, no interesa. Detrás del sinhogarismo hay un problema estructural y un problema de vivienda muy importante, no solo aquí en España, sino en toda Europa y en Estados Unidos. Hay un problema de soluciones sociales y luego hay un problema de aporofobia. Estamos en una sociedad donde hay una predisposición y un rechazo hacia lo desconocido, hacia lo inusual y hacia problemas que la sociedad no entiende. En España hay más de 37.000 personas sin hogar y de ellas hay un 23% que son mujeres versus a un 77% que son hombres. Y podéis decir, bueno, es un porcentaje mucho mejor que los hombres. Hay un motivo detrás, ¿no? El motivo es que las mujeres, que son mucho más vulnerables que los hombres a estar en la calle, buscan otro tipo de soluciones. Pero eso no quiere decir ni que tengan vivienda, eso no quiere decir que se haya encontrado un problema con el hogarismo, simplemente es que buscan trabajo como internas, es que tienen una dependencia familiar mucho más unida y les dan mucho menos reparo que los hombres, es que entran dentro de redes de explotación, entran dentro de soluciones de riesgo específicamente para mujeres, pero el porcentaje es muy elevado y os voy a dar algunos de los datos que me he traído, que me han preparado en Hogar Sí. Y es que el aumento del sinhogarismo en la mujer ha crecido en los 10 últimos años un 47%. El aumento del sinhogarismo femenino juvenil ha crecido un 36%. Y el aumento del sinhogarismo femenino en la tercera edad, que estaba comentando antes Ana, el tema de la soledad, ha crecido casi un 80%. Por lo tanto, estamos en una causa que no solo es invisible, sino en una causa que es totalmente creciente y además en una causa que, lo vamos a decir de una manera abierta, no es agradable. Yo estoy y colaboro con otras entidades, hay causas que son mucho más afines y mucho más, como digo yo, molonas, ¿no? Pues la infancia, oye, vamos a ayudar a los niños, qué maravilla. Oye, ha habido un problema de salud, del cáncer, de maravilla. Yo lo que me encuentro siempre, cada vez que tengo que explicar qué es el sinhogarismo, tengo que dar muchísimas más explicaciones que cualquier otro tipo de causa. La gente me dice, amigos normales, no, es que la gente quiere vivir en la calle. Nadie quiere vivir en la calle. Nosotros en Hogar Sí, a cada persona que le hemos buscado una vivienda, que se le ha dado una solución de vivienda,
ha terminado la vivienda. No, es que la gente sin hogar tiene un problema de alcoholismo. Bueno, no está demostrado. No sabemos si el alcoholismo viene antes o si viene después de pasar una semana en invierno a 0 grados. Entonces, es una causa totalmente invisible, es una causa que, gracias a Dios y a través del derecho, cada vez hay más oportunidades a buscar alternativas. La SOCIMI social que hablábamos antes es un ejemplo de ellos. Tenemos un programa que se llama también Housing First. Y hablando de mujeres y hablando de salud, es una causa que afecta mucho de salud. Porque si tú eres una persona sin hogar y vas a un centro de salud y no tienes un DNI, primero, no te entienden tan rápido y no tienes un track record de lo que es tu historia personal. Si encima tienes que hacer un tratamiento de largo plazo y estás en la calle, no puedes tener cualquier comodidad que todos tenemos cuando tenemos una enfermedad que tienes que estar de entre una semana a X años. Por lo tanto, sí, es una causa invisible que afecta muchísimo a la mujer, que la mujer es mucho más vulnerable y que a mí me gustaría que esto fuera un debate abierto, ¿no? Porque estamos todos en la misma posición de ayuda a la causa. Y aquí lo hablo. La verdad es que cuando digo tengo que hablar, me gustaría más escucharos a todos que hablar. Entonces te doy la palabra a mis compañeros. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Víctor, la primera sentencia sobre aporofobia fue precisamente sobre una mujer. ¿Qué destacarías de esta sentencia? Muchas gracias, Begoña. Efectivamente, la primera sentencia sobre aporofobia es del año 2008, en la Audiencia Provincial de Barcelona, que relata unos hechos que ocurrieron en el año 2005. El relato de hechos probados de la sentencia establece que en el año 2005, el 15 de diciembre, una mujer de 50 años, se llamaba María Rosario, que tenía familia, pero por determinadas circunstancias vivía en la calle. Pues ese 15 de diciembre, a las 10, entra en el habitáculo de una entidad bancaria para dormir dentro. Alrededor de la 1 de la mañana del 16 de diciembre, 2 jóvenes entran dentro, comienzan a agredirle, a insultar, a tirar conos que había en la calle. María Rosario consigue echarlos y encerrarse en el habitáculo de la entidad bancaria. Al poco rato llega un nuevo joven, este menor de edad. Hace señales de que quiere sacar dinero. María Rosario, en su buena voluntad, deja que entre. Intenta sacar, hace como que saca dinero, que no saca dinero. Era toda una trampa para conseguir luego que no se cerrase la puerta. Al rato después llegan los jóvenes de nuevo, eran todos ellos amigos, con un bidón de disolvente que habían cogido de una obra cercana, 5 litros. María Rosario estaba dormida en ese momento. Comienzan a tirar el disolvente y uno de ellos, con un cigarro que tenía, prende fuego. Finalmente, María Rosario fallece días después debido a las heridas que produjo este hecho. Los hechos probados de la sentencia dicen que los jóvenes salieron sonriendo y no pidieron ayuda. Estos hechos son brutales. A todo el mundo se los pone la piel de gallina cuando los lee, pero creo que hay un hecho relevante y que no debemos pasar desapercibido. Y es que fueron condenados por asesinato porque había una cámara de seguridad que grabó todo. Uno se preguntaría, ¿qué hubiera pasado si María Rosario no hubiera dormido en ese habitáculo de la entidad bancaria y hubiera dormido en el soportal de un edificio donde no hay cámara de seguridad o en un puente? En primer lugar, a lo mejor no se habría encontrado a los agresores. Y en segundo lugar, de haberse encontrado, la defensa alegaría o legítima defensa u homicidio imprudente. Los jueces hubieran tenido muy complicado condenar por asesinato. Por lo tanto, creo que es un hecho que no debe pasar desapercibido. Y el segundo punto relevante de esta sentencia es que la entidad bancaria quería que se condenase por asesinato con la agravante del artículo 22.4 del Código Penal. Estábamos en el año 2005, no estamos en el año 2023 como ahora. Claro, los magistrados de la Audiencia Provincial consideraron que una mujer que vivía en la calle no era un colectivo vulnerable, no era una persona vulnerable a efectos de agravar el asesinato. Claro, estos hechos hoy en día hubieran sido diferentes. Hoy en día, gracias a que en el año 2021 se introdujo
la aporofobia como agravante en el artículo 22.4 del Código Penal, este delito de asesinato sí que se podría haber agravado por haberse realizado con motivos de aporofobia que son evidentes que concurrían en este caso. Esta sería la primera sentencia. Muchas gracias, Víctor. Terrible lo que acabas de narrar. Casilda, ¿cómo se incluye entonces el concepto de aporofobia en el Código Penal? Bueno, gracias, Begoña. En primer lugar, es importante recordar lo que nos decía Víctor hace un momento, de que esta sentencia es del 2008. Desde entonces, desde el 2008, hubo que esperar hasta el 2021 para que la aporofobia como concepto fuera incluida en el Código Penal. Fue introducida, me vais a perdonar porque lo mío a lo mejor es un poco más teórico y algo más árido, pero voy a hacer lo posible por que sea lo menos tostón dentro de lo que puede ser. Fue introducida por una ley orgánica, la 8/2021, que era del 4 de junio, y que llevaba por título la defensa integral de la infancia y de la adolescencia frente a la violencia. Ya entonces, en el 2021, es cuando por fin la aporofobia deja de ser un simple elemento de denuncia social para ser una circunstancia que entra ya dentro del ámbito penal, que no es baladí. Esta ley lo que hace es introducir la aporofobia en el Código Penal, pero básicamente de dos formas distintas, por dos vías principales, digamos. ¿Cuáles son estas dos vías? Que es la parte que verdaderamente nos interesa y que estaba en la guía recogida sobre todo para las asociaciones, ¿no? Para las entidades del tercer sector, para que se pudieran manejar quizás con un poco más de soltura. La aporofobia quedó reflejada a través de dos vías, como comentaba. La primera de ellas la ha mencionado ya Víctor muy bien, que es como agravante. En el artículo 22 del Código Penal se recoge un listado de agravantes genéricas que pueden aplicarse a los distintos delitos que se cometen. En el apartado cuarto de este artículo 22 figura como agravante aquellos supuestos en los que quien delinque lo hace movido por motivos discriminatorios. Ahora bien, movido por motivos discriminatorios, ¿de qué tipo? Pues el artículo 22 del Código Penal lo que hace es aprovechar para recoger un listado tasado de circunstancias de discriminación. Dado que era un listado tasado, fue precisamente fundamental que en el 2021 por fin se incluyera dentro del mismo a la aporofobia como circunstancia, porque hasta entonces no se podía alegar como motivo de discriminación. Aquí está la primera de las claves. Si la aporofobia como elemento de discriminación en el 22.4 del Código Penal, no podías acudir a esta agravante. A partir del 2021, sí. Creo que también es el momento oportuno de recordar algo que todos sabemos, pero que puede ser muy útil, ¿no? Llegados a este punto, que es que las agravantes, como circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, no son necesarias para apreciar la existencia de un delito. Se comete el delito y si además se entiende que concurre el agravante, lo que sucede es que se agrava la pena por el delito cometido. Por lo tanto, esta agravante no es un elemento de los delitos por los que se fuera en su caso a condenar, no es un elemento del tipo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque os he comentado la primera vía, pero nos falta la segunda. La segunda vía de introducción del concepto de aporofobia en el Código Penal fue precisamente como elemento del tipo de algunos de los delitos diseminados por el Código Penal. ¿A cuáles nos referimos? Pues muy brevemente, para que tengáis un poco de contexto, hay 4 o 5, ¿no? Nos va a interesar en particular uno. Pero para que tengáis una idea general, se introdujo, por ejemplo, en el 314 de discriminación laboral como una de las posibles circunstancias de discriminación en estos supuestos, en los artículos 311 y 312, que son los delitos de denegación de prestaciones públicas o privadas. Cuando cualquier agente que está legitimado, en teoría, para conceder estas prestaciones, precisamente por un motivo de discriminación, y ahora desde el 2021, incluyendo la aporofobia, deniega algún tipo de prestación a quien tiene legítimo derecho a percibirlas. En el 315, si no recuerdo mal también, está el delito de asociación ilícita. Pues bien, ahora también se castiga y se considera asociación ilícita aquella que se constituye con fines aporófobos. Ahora bien, el delito que realmente hemos tratado en la guía y que también queríamos aprovechar este foro para explicarlo, hablamos con la Fundación también, Fernando Pombo, intentar dar a entender
porque este delito es el 510 de los delitos de odio. En este artículo 510 se recogen conductas que lo que hacen fundamentalmente es castigar la generación o el favorecimiento de climas de odio, hostilidad, violencia o discriminación contra determinados grupos diana. Ahora, en estos grupos diana se incluye precisamente aquellas circunstancias de aporofobia, el odio a los pobres, ¿no? Como grupo diana se incluye a los pobres desde 2021. Hacía al principio esta distinción entre la primera vía de inclusión, que es la agravante, y la segunda, que es el elemento del tipo, porque en estos casos de delitos de odio, el actuar movido por un motivo discriminatorio, en particular aporófobo, es un elemento del tipo y por lo tanto implica que tiene necesariamente que concurrir para apreciar la existencia de delito. Es decir, tiene que quedar probado que quien delinque lo hace movido por un motivo discriminatorio y que ese motivo discriminatorio es uno de los que se recogen en la lista también tasada de este artículo 510. Una cosa que creo que es interesante y que ya termino con esto para no terminar de aburriros del todo, es que dentro del 510 hay dos apartados a su vez. Dentro de estos dos apartados hay a su vez subapartados, para que os hagáis una idea. Cuando hablo de delitos no lo hago al azar, sino que es que hay varios subtipos dentro del propio delito de odio, ¿no? Lo interesante es que en todos ellos, en los 5 subtipos, los 3 del primer apartado y los 2 del segundo apartado, es un elemento necesario, un elemento del tipo, esta actuación por motivos discriminatorios. Y sin embargo, solo en los 3 primeros del primer apartado se requiere como elemento del delito, para entender que hay un delito, la generación o el favorecimiento de un clima de odio, para que también entendamos hasta qué punto es importante comprender la relevancia de que ahora la aporofobia sea uno de estos elementos de discriminación que aparece en todos los subtipos del 510. Pero todo esto en la guía. Muchísimas gracias, Casilda. Ha sido muy clarificado tus explicaciones. Bien, Juan, ¿cuáles son esos indicadores de odio que deben alertar a la ciudadanía y a las entidades sociales de que están ante un posible caso de aporofobia? Muchas gracias. Lo primero es, buenos días a todos. Es un placer para mí poder estar aquí y compartir con todos vosotros ideas. Y me vais a perdonar también por la voz, porque estoy un poco acatarrado. O sea que no estoy en el mejor momento, pero se intentará hacerlo lo mejor posible. La pregunta viene muy al caso porque uno de los principales interrogantes, una de las principales cuestiones y de hecho necesidades que se perseguía satisfacer con la guía que hoy estamos presentando era precisamente cómo identificamos cuando estamos ante un caso de aporofobia, ¿no? Sabemos en qué consiste el fenómeno de la aporofobia, sabemos que está ahí, pero ¿en qué casos, en qué situaciones, desde un punto de vista legal, podría ser aplicable esta agravante, estas situaciones discriminatorias por motivos de aporofobia en el Código Penal? Y es una pregunta, de hecho, complicada. De hecho, complicada porque lo cierto y verdad es que estos delitos, los delitos guiados por razones de aporofobia, responden a una intención del sujeto, responden evidentemente a algo que está dentro de cada individuo y que, lógicamente, como dice algún magistrado del Tribunal Supremo, la intención no se puede fotografiar, sino que tenemos que basarnos en una serie de indicios, en una serie de indicadores para determinar cuándo estamos en un delito de estas características, en un delito guiado por esa finalidad aporófoba, ¿no? esa finalidad discriminatoria. Y en este sentido, los estudiantes que han trabajado con nosotros en la guía han hecho un laborioso acopio de los criterios que en la jurisprudencia, pero también en otras fuentes, como es la circular de la Fiscalía General del Estado 7/2019, que aunque trata sobre delitos de odio en general, establece o indica pautas que pueden ser también aplicables a supuestos de aporofobia. Como digo, los estudiantes han hecho una labor de análisis de todos estos documentos, de todas estas fuentes, para detallar, listar una serie de indicadores que efectivamente pueden
su concurrencia puede determinar, puede hacernos inferir que estamos efectivamente ante un caso de aporofobia desde un punto de vista legal. Además, lo han dicho ya mis compañeros, pero esta labor también era más complicada si teníamos en cuenta el escaso tratamiento que a día de hoy tiene este factor discriminatorio de la aporofobia en la jurisdicción penal. Probablemente, como decían mis compañeros, porque es una circunstancia incorporada de forma muy reciente en nuestro Código Penal para lo que es la evolución de la jurisprudencia en 2021, pero también se ha dejado de manifiesto que no se nos debe escapar, que esta falta de tratamiento también puede responder a esa cifra negra de criminalidad, a esos casos que no se llegan a denunciar, que no se llegan a instruir y que, por tanto, no llegan a ser enjuiciados y no tenemos una sentencia que trate el asunto. Sea como fuere, voy a intentar citar algunos, solamente algunos indicadores que los estudiantes han recabado con la ayuda de los profesores y de los abogados que estábamos incorporados al proyecto. Quizás estos indicadores sean los que, a mi parecer, por lo menos son los más indicativos. La jurisprudencia, cuando trata de otras cuestiones discriminatorias, se fija mucho en cuál es la conducta del agresor al cometer el delito. Las expresiones que profiere el agresor, la manera de actuar que tiene el agresor. Aquí es muy importante tener en cuenta que estos delitos, al tener una intención más allá de la agresión, una intención de vejar a la víctima por pertenecer a esa situación social y económica, van más allá de la agresión, como decía. Se aprovechan de esa situación de vulnerabilidad y se burlan precisamente de esa situación de vulnerabilidad, menoscabando, de hecho, la dignidad de la persona, ¿no? la dignidad de la víctima. En este sentido, es muy relevante la nota de la gratuidad del hecho, ¿no? de que el hecho no venga precedido, esa agresión no venga precedida de un conflicto previo, de alguna rencilla que pueda surgir entre agresor y víctima y que, sin embargo, responda simplemente al deseo del agresor de vilipendiar, ¿no?, a quien se encuentra en esa situación. Y es relevante también que el lugar de la comisión de los hechos. Esto nos puede dar un indicador de por qué se ha cometido el delito, de cuál es la intención del delito. Aquellas agresiones que suceden en lugares frecuentados por personas en situación de calle, en lo que se han llamado las colas del hambre, en el que hay personas necesitadas, esa selección de objetivos, esa selección de situaciones por parte del agresor o de los agresores podría poner de relieve también esta intención aporófoba. No me quiero tampoco extender demasiado porque yo sé que el tiempo es corto, pero sí queremos terminar diciendo que estos indicios, desde luego, su concurrencia no determina concluyentemente que estemos ante un caso de aporofobia, pero sí que determina que sea probable o que sea posible que estemos ante este tipo de situaciones. Y esto ya es un principio de prueba, digamos, algo que nos debe alertar para decir, ojo, hay que investigar por aquí, hay que analizar el asunto por aquí y hay que examinar esa arista. Porque muchas veces dejamos de lado el motivo de la agresión, nos fijamos en el resultado de la agresión, pero hay que tener en cuenta también estos indicadores para determinar si es necesario ahondar en ese cariz discriminatorio por motivo de aporofobia que ha tenido el delito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Ahora la pregunta va dirigida a Sebastián. Independientemente de perseguir el delito por la vía penal, desde la perspectiva de la víctima, ¿qué acciones civiles se pueden y se deben instar? Buenos días. Muchas gracias, Begoña. Ahora. Muchas gracias, Begoña. Buenos días a todos y todas.
Bien, voy a dedicar 10 segundos simplemente de mi intervención. Primero, a agradecer a la Fundación Fernando Pombo y personalizarlo en Ana, Patricia y Rafael por la invitación de permitirme estar aquí en esta mesa. Y luego también dar la enhorabuena a los estudiantes, a los profesores y a los abogados implicados en la clínica jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid y su directora Blanca por la elaboración de la guía sobre aporofobia. Bien, efectivamente, es posible reclamar una indemnización por los daños ocasionados por actos aporofóbicos. Digamos que la víctima tiene dos vías. Si los hechos son constitutivos de delito, podremos reclamar responsabilidad civil derivada de delito, regulada en los artículos 109 y siguientes del Código Penal. En este caso, la víctima puede ejercitar la acción civil bien conjuntamente con la acción penal en el proceso penal, o bien reservarse la acción civil para un proceso civil independiente del proceso penal. En estos casos, según la deriva que tome la sentencia penal, la consecuencia en el proceso civil será una u otra. La otra vía que tiene la víctima es acudir a la responsabilidad civil extracontractual de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, cuando los actos no son constitutivos de delito. Independientemente de la vía que elija la víctima o que toque, porque sea o no constitutivo de delito, el acto aporofóbico, el responsable o los responsables serán unas personas u otras si la persona, el agente del daño, es mayor o menor de edad. Y desde luego, a la hora de establecer la indemnización, da exactamente igual si el agente del daño tenía o no dolo, porque de lo que se trata es de indemnizar unos daños que se han ocasionado, bien por culpa, bien por dolo, pero la indemnización no va a ser mayor por el hecho de haber habido dolo. Con independencia también de la vía a la que acudamos, hay dos bloques de daños que una víctima de un acto aporofóbico puede reclamar: daños materiales y daños morales. Pero existen dos requisitos que tienen que producirse con carácter previo. En primer lugar, esos daños tienen que ser probados, y en segundo lugar, esos daños tienen que ser consecuencia directa de los hechos dañosos. Daños morales, perdón, los daños materiales. Daños materiales son aquellos que afectan a la esfera patrimonial o económica de la víctima. Pongamos, por ejemplo, que a la víctima le queman, le sustraen, le destrozan el colchón donde está durmiendo, la ropa o sus enseres. Pero también podemos calificar como daños materiales que se pueden reclamar los gastos en los que incurra la víctima para su recuperación. Gastos de hospitalización, gastos de traslado al hospital, gastos de medicamentos, gastos de prótesis o de silla de ruedas que tenga que utilizar la víctima después de la agresión, gastos del psicólogo al que tenga que acudir para poder recuperarse mentalmente de la agresión, como digo. Los daños materiales son muy fáciles de cuantificar porque hay unas facturas y hay unos documentos que sirven para este fin, y desde luego son daños que el resarcimiento de estos daños, de lo que se trata es de devolver a la víctima la misma situación que tenía antes de producirse la agresión. Dentro de los daños materiales, a su vez, distinguimos dos tipos o dos conceptos: el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es la pérdida patrimonial efectivamente producida, que ahí se incluirían pues todos los daños que señalaba antes, pero también los gastos en que incurra la víctima para poder reclamar judicialmente esa indemnización. Y por otro lado tenemos el lucro cesante, que el lucro cesante son las ganancias que la víctima deja de percibir como consecuencia de la agresión de los actos aporofóbicos. Tengamos por caso que la víctima estaba recibiendo una ayuda y que deja de percibirla como consecuencia de la situación de hospitalización en la que se encuentra, o que está recibiendo algún tipo de retribución por una administración pública porque la víctima resulta que pues, limpia una calle o cuida de un parque y como consecuencia de la agresión deja de hacerlo, o como consecuencia de la agresión sufre algún tipo de incapacidad que le impide luego trabajar. Por tanto, como digo, la agresión puede producir en esa persona una serie de daños, de ganancias que deja de percibir, que son también reclamables desde el punto de vista civil. Y finalmente acabo porque la otra gran
El otro gran capítulo de daños que se pueden reclamar son los daños morales, que son todos aquellos daños que afectan a la esfera de una persona distinta de la patrimonial. Y ahí se incluiría todos los gastos que implique pues, el dolor, la angustia, el trauma que le produce a la víctima de esa agresión, o pongamos por caso que, que hay dos personas en situación de pobreza que tienen algún tipo de relación sentimental, una de ellas sufre una agresión y la otra, el ver a esa compañera, a ese compañero víctima de esa agresión, le produce un dolor que también es indemnizable. En el caso de los daños morales, o la indemnización de los daños morales, no se trata de devolver a la víctima la situación que tenía antes de producirse el daño, porque en muchas ocasiones es imposible, sino más bien aliviar ese dolor, ese daño físico o psíquico que sufra la víctima, al menos con dinero. Este tipo de daños, los morales, son más difíciles de cuantificar y desde luego se prestan un poco al arbitrio, a la capacidad que tengo al juez para valorarlos, porque no hay un precio del dolor. Por tanto, como digo, esos son los dos bloques de daños, materiales y morales, que la víctima de un acto aporofóbico podría reclamar. Pues muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, si os parece, vamos a pasar ya a una segunda ronda de preguntas. Bueno, todos sabemos la dificultad que entraña que una persona en situación de calle denuncie cualquier tipo de discriminación y además que se vean capaces de mantener esa denuncia durante todo el proceso. Alberto, ¿cómo podemos combatir la infradenuncia y mejorar el apoyo a las víctimas? A ver, el ejemplo, y cogiendo un poco las palabras de Sebastián, nosotros cuando nos planteamos hacer esta guía de aporoforia con la Fundación Fernando Pombo y con la universidad, con la clínica jurídica, ¿qué queremos hacer o cómo funcionamos como entidad? Lo primero que queremos hacer es realmente entender si tenemos los mecanismos legales para hacer algo, pero luego la realidad es que el colectivo, y en este caso en particular las personas sin hogar, no quieren denunciar. Pero no es que no quieran denunciar, es que tienen miedo a denunciar, porque saben que van a estar en una esquina en particular durmiendo todas las noches. No tienen conocimiento, pero es que no tienen DNI, pero es que no tienen una calle para enviarles una comunicación para donde puedan. Entonces, nuestra labor como entidad, y ahora os contaré también cómo hemos hecho otros ejemplos con la gente sin hogar, pero lo primero es que intentamos entender si hay una solución, fenomenal, podemos ir por la vía civil, podemos ir por la vía penal, hay daños materiales, hay daños morales. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo convencemos a nuestro cliente? ¿Qué tipo de soporte podemos hacer? Y esto me lleva a tres temas que quiero tocar, que es incidencia, colaboración y soluciones con valentía. Hay un tema de incidencia política. Si te vas a nivel local, autonómico o estatal, cada cosa está de su padre y de su madre. Y luego decimos, bueno, un caso que todos habéis visto, arquitectura aporofórica, ¿no? Que veréis, o sea, hay muchos ayuntamientos, muchas comunidades autónomas donde tienen unos bancos súper chulos, donde están diseñados para que la gente no se pueda tumbar con el miedo que tienen esos ayuntamientos para que la gente no pueda dormir en esos bancos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos a las personas sin hogar que nosotros llamamos nuestros clientes a que nos denuncien, que no van a querer. ¿O tenemos que nosotros que denunciar esa situación? ¿En qué posición nos quedamos nosotros si denunciamos? ¿Somos los malos de la película? ¿Somos los buenos? Aquí hay un tema que en Estados Unidos se ha hecho de litigación estratégica, que todavía en España no está muy de moda, pero que estoy seguro que va a llegar. Para eso necesitamos más casos, necesitamos más valentías y necesitamos más abogados como vosotros. Pero no solo es una incidencia política, es una incidencia social. O sea, yo cada vez que oigo o leo la palabra mendigo, se me ponen los pelos de punta. Son personas en situación de sinhogarismo. Hay un fallo estructural detrás. Pero no solo eso, yo tengo sobrinos, cada vez que yo entro a un supermercado y no saludo buenos días como he hecho cuando he cogido mi tarjeta de acceso, como he hecho cuando he entrado, buenos días. O sea, nosotros cuando hablamos con los clientes, lo que más le duele a la gente sin hogar que no tiene una casa es que les trates como si fueran una botella de agua, como si fuera un instrumento. Hay una incidencia social, hay una incidencia personal que está detrás de cada uno de nosotros. Cómo tratamos a la gente que les vemos en cada día, cuando vamos a hacer la compra o cada vez que vamos a un cajero. Y todo esto tiene un impacto. Hay una incidencia de colectivo. O sea, yo acabo de estar en Nueva York. El Estado de Nueva York tiene 50 horas de pro bono obligatorias.
Y aquí lo que tenemos es a Leire y a Ana, despacho por despacho, intentando convencer que esto tiene sentido. Y ahora, después de 5 años de Fundación Pro Bono o de 10 años de Fundación Fernando Pombo, sí, parece ser que todo el mundo se empieza a dar cuenta que tiene sentido. Pero hay una incidencia como colectivo donde todos tenemos que ser conscientes o de una manera voluntaria o de una manera regulatoria, porque hay una responsabilidad social de la abogacía. Colaboración. Este ejemplo de la guía de la poroforia, que a nosotros nos sirve muchísimo a nivel de patronato, y como este ya os lo conocéis, os voy a contar el de la socimi social que hicimos para personas sin hogar. Nos reunimos en el patronato y dijimos, esto es un problema de viviendas. ¿Qué se hace en otros países? Porque no vamos a inventar la rueda. Bueno, en otros países ya hay socimi sociales. Vamos a hacer que inversores inviertan en un producto social donde se compra vivienda y se alquilan o se ceden a personas sin hogar. Pero es que esto, imaginaros, cuando en Hogar sí lo propusimos en el patronato, es que nos hemos asociado con Asocimi, que es la Asociación de Socimis España. Hemos tenido que explicar, ha habido miedo, ¿no? Esos son los fondos buitres. ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis locos? Y esto solo pasa cuando se juntan clínicas jurídicas, entidades como la Fundación Fernando Pombo y luego entidades sociales que son valientes al cambio y provocadoras del cambio. Y nosotros lo que hicimos, además me acuerdo perfectamente cuando lo pusimos en el patronato y dijimos vamos a estudiar esta vía, nos fuimos a la Carlos III y los alumnos de proyecto de fin de carrera del máster hicieron trabajo sobre estos. Y con estos, nosotros en el patronato y nuestros empleados se lo estudiaron. Y una vez que nos lo estudiamos, buscamos un socio. Y una vez que tuvimos el socio, llamamos a la Fundación Fernando Pombo. Y esta es la única manera del cambio. El cambio pasa por la colaboración, y la colaboración a todos los niveles y diría, y de una manera creativa y valiente. Y luego tenemos que darnos cuenta que las soluciones están ahí. Si vamos al caso de Finlandia con Housing First, en los últimos 15 años el signogarismo prácticamente está rozando a cero. Bonos de impacto social, están en otros países, aquí está llegando. El tema que ha dicho de la sociedad social, litigación estratégica. Entonces, una vez más, yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los que estamos aquí, porque luego vamos a ir a nuestras respectivas casas profesionales y personales, que la solución para terminar con el signogarismo pasa por la colaboración, pasa por la incidencia y pasa por tomar cartas en el asunto. Muchas gracias. Espero no haber sido muy directo. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad es que como vamos ya muy mal de tiempo, si os parece, vamos a finalizar esta mesa de mujer y aporofobia con una frase, un titular. Cada uno de vosotros, algo que pudierais destacar brevemente en una frase. Sebastián. Uf. Esto no estaba en el guión. Bueno, desde luego yo creo que tenemos que terminar esta mesa haciendo a la gente conscientes de que queda muchísimo por hacer. Es decir, el hecho de que hayamos hecho una guía de aporofobia no significa que ya esté todo resuelto, sino que hay que seguir haciendo cosas y concienciar más. Una labor muy importante de concienciación, porque yo creo que se luchó muchísimo en su momento por conseguir unos derechos fundamentales que a día de hoy parece que se quedan como el papel mojado, ¿no? Tutela judicial efectiva, integridad física, integridad moral, derecho a la imagen, derecho al honor en las redes sociales, que hablabais antes de los daños que se ocasionan a los jóvenes en redes sociales o en redes digitales. O sea, yo creo que hay que hacer una verdadera labor de concienciación de la importancia que tienen derechos que en su momento costó muchísimo conseguir. Muchas gracias. Víctor. Sí, con la inclusión de la aporofobia en el Código Penal se dio un primer paso, pero ahora tenemos que ser todos nosotros los que colaboremos en que esta realidad social la conozca todo el mundo y ojalá algún día poder acabar con ella. Pues yo lo dejaría en la guía como instrumento y todos nosotros como medio. ¿Para qué? Para enfrentar la aporofobia. Aprovechando que estamos aquí, yo diría que es el momento de una abogacía social y destinada al impacto. Por mi parte, complicado resumirlo solo en una frase, pero sí creo importante efectivamente la visibilización, la concienciación, la educación sobre este fenómeno y este problema social de la aporofobia, pero creo también muy relevante dotar de herramientas, dotar de armas para
combatir este problema, y no es baladí que en este sentido la guía tenga el nombre de Enfrentando la aporofobia, no ya solo visibilizándola, concienciando sobre esta cuestión, sino efectivamente dotando de herramientas a las entidades sociales, mayor colaboración en este sentido también con instituciones públicas como Fiscalía, Colegio de Abogados y, en fin, desarrollando herramientas que puedan efectivamente combatir este problema. Pues muchísimas gracias a los ponentes, gracias por vuestro trabajo, gracias a los asistentes, tanto presenciales como los que están conectados online, y damos por finalizada esta mesa de mujer y aporofobia. Buenos días y muchas gracias.